programa. Hola a todos, en nuestro segundo podcast hablaremos de lo que es el lenguaje, la memoria y la atención en niños. En este momento te está hablando Fernando Romero, quien te va a acompañar en el siguiente podcast. Recuerda disfrutarlo y dejar todos tus comentarios que son valiosos para nosotros. Además, no olvides seguirnos en redes sociales como son Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde estaremos publicando diferentes cosas para ti. Una vez más, bienvenido. Al hablar del lenguaje, dentro de la evaluación del lenguaje es importante conocer los niveles de desarrollo del lenguaje esperados en un niño de acuerdo con su edad. En una evaluación neuropsicológica del lenguaje se busca precisar si los niveles de expresión y de comprensión oral y escrita se encuentran dentro de los límites de la normalidad para la edad y comprensión intelectual del niño. Se debe observar el funcionamiento de 5 niveles del lenguaje: fonológico, conformado por segmental y suprasegmental; morfológico, sintáctico, semántico y pragmático. La fonología segmental se refiere a la evaluación y producción y comprensión de los sonidos del lenguaje, los fonemas. En ciertos trastornos del lenguaje, el efecto inicial está en inmadurez fonológica. El niño presenta dificultades para producir los fonemas, principalmente aquellos de aparición tardía. El fonema R, por ejemplo, y la combinación de los mismos principalmente se encuentran ubicados en sílabas complejas. Esto puede observarse en trastornos específicos del lenguaje, como es el caso del trastorno fonológico o trastornos cognitivos globales, como el retardo mental. La fonología supramental se refiere a la prosodia del lenguaje. A través de ella le damos el contenido emocional a nuestro discurso, el grado que podemos decir de una cosa con las palabras y la entonación del sentido opuesto. En este caso, el sentido de discurso es el dado por la entonación. Los trastornos relacionados con el espectro autista pueden tener dificultades en este nivel de lenguaje. El segundo nivel de análisis es el morfológico. Los morfemas se refieren a las unidades con significados compuestas por uno o varios fonemas. Una palabra puede tener más de varios morfemas. En español, las dificultades de adquisición se tienen en las variaciones de las palabras, verbos, artículos, sustantivos, pronombres y adjetivos. Por ejemplo, los criterios de variación de los verbos son la persona, primera, segunda o tercera; el número, singular y plural; el modo, que se ha utilizado como indicativo y sustantivo; y el tiempo, en presente, pasado, futuro, copretérito o prospretérito. Los sustantivos, adjetivos y artículos varían el número de las personas. Niños con trastornos del lenguaje pueden tener dificultades para utilizar estas marcas en su lenguaje. La sintaxis se refiere a la organización de las palabras dentro de la oración. Las dificultades más notorias es cuando se observa una reducción en las palabras utilizadas para expresar un mensaje, dando como resultado un mensaje agramático, con frecuencia en los niños más pequeños. Por ejemplo, mamá, quiero leche; dice leche, mamá. Menos frecuente y más difícil de apreciar cuando los niños tienen expresión verbal abundante, parafásica y sin mucho sentido. Con frecuencia, es difícil disociar las dificultades morfológicas de las sintácticas, y se habla de problemas morfosintácticos o gramaticales. La semántica se refiere al significado de las palabras o oraciones. Es por eso conveniente evaluar la expresión y la comprensión en palabras, en respecto a enunciados y textos. Se puede observar, por ejemplo, niños que tengan un buen desarrollo vocabulario, pero dificultad en la comprensión de instrucciones o bien disociaciones entre el lenguaje expresivo y receptivo. La pragmática del lenguaje se refiere a la utilización dentro de un contexto social. Los niños con trastorno del lenguaje de tipo no verbal con frecuencia tienen dificultad en el uso del lenguaje y toman el significado de manera muy literal. Asimismo, se observa un lenguaje muy poco flexible, utilizando siempre los giros y de formas gramaticales. Diversas condiciones neuropsiquiátricas pueden causar alteraciones en el lenguaje del niño. En primer lugar, el niño con discapacidad intelectual o retardo mental usualmente presenta un retardo en la madurez de los diferentes niveles de lenguaje. Generalmente, los defectos en el lenguaje se correlacionan con el coeficiente intelectual, CI. A menor CI, mayores las deficiencias lingüísticas. Sin embargo, algunos síndromes como el de Williams no caben en este caso. Los niños con trastornos específicos del lenguaje, tales como las disfasias de desarrollo, pueden presentar defectos expresivos, receptivos o mixtos.
Los niños con trastornos expresivos presentan alteraciones en la emisión de su lenguaje y estas se ubican principalmente en la fonológica, segmental y monosintaxis de las palabras. Lo anterior da como resultado un lenguaje muy reducido y difícil de comprensión para el interlocutor, sobre todo si este no es familiar. Las deficiencias de los niños con trastornos receptivos pueden ubicarse en la discriminación de fonemas, en el vocabulario y en las oraciones. Por tanto, la comprensión estará alterada a diferentes niveles. Generalmente, los trastornos adquiridos del lenguaje se producen en casos de lesiones del hemisferio cerebral izquierdo. Los niños con defectos en la pragmática del lenguaje van a presentar dificultades para expresar intenciones y modificar sus discursos de acuerdo a la situación. Un niño con trastornos evidentes en la pragmática del lenguaje son los niños con autismo. En algunos de estos niños el lenguaje es fluido, gramaticalmente correcto, pero presentan incapacidad para utilizar el lenguaje apropiadamente. Dentro de las pruebas neuropsicológicas utilizadas con mayor frecuencia en la evaluación del lenguaje se encuentran la prueba de fluidez verbal, fonológica y semántica, la prueba de denominación de Boston, la prueba de fichas, también conocida como el Token Test. Las pruebas relacionadas con la expresión verbal son dos de primera, en la que se evalúa el seguimiento de instrucciones, comprensión verbal. El propósito de la prueba denominada Boston es de medir la capacidad del individuo para denominar objetivos. Es una prueba de vocabulario expresivo. Está constituida por 60 láminas. El evaluador puede proporcionar claves semánticas, descripción de la función del objeto o claves fonológicas, la primera sílaba de la palabra. Respuestas correctas como secuencias de las ayudas semánticas apuntan a dificultades perceptuales, en tanto que las respuestas correctas con las claves fonológicas y la presencia de parafasias ocurren con mayor frecuencia en pacientes con trastornos lingüísticos. Existen normas para la versión en español para niños entre 5 a 12 años. Esto lo podrás encontrar en investigaciones de Ardila y Rosselli de 1994. La prueba de fluidez verbal tiene por objeto evaluar la producción espontánea de palabras, en un tiempo determinado, usualmente 1 minuto, y dentro de una categoría particular. Se utilizan las palabras de fluidez verbal dentro de las categorías fonológicas y dentro de las categorías semánticas. En las pruebas de fluidez verbal fonológica se le pide al niño que produzca mayor número de palabras que comiencen por una letra determinada. Existen normas para niños mayores de 6 años con las letras P, M, T en la batería afasia multilingüe de versión española y con las letras F, A, S, M según Ardila y Rosselli en 1994. Para las palabras de fluidez verbal semántica, la instrucción es la misma que para las palabras fonológicas. Solamente las palabras generadas deben pertenecer a una categoría, animales o frutas. La prueba de las fichas Token Test tiene como objetivo la evaluación de la comprensión del lenguaje a nivel de instrucción. Inicialmente fue desarrollada en adultos, pero ahora existen diversas versiones para niños. La prueba en español de la prueba se encuentra en Ardila y Rosselli en 1994. La prueba tiene un techo muy bajo y los promedios de edad son de 5 a 6 años. Son el orden de 32 a 36 en un incremento aproximadamente de medio punto por cada año. A los 10 años el promedio es de 35 a 36 como puntaje máximo 36. Una prueba que se utiliza en neuropsicología para evaluar el vocabulario receptivo del niño es la prueba de vocabulario de imágenes de Peabody. Existen varias baterías de pruebas neuropsicológicas para la evaluación del lenguaje que han sido traducidas y estandarizadas al español, como son la prueba de Boston diagnóstico para afasias, la prueba multilingüe para la evaluación de afasias de Vernon y Hampshire de 1978. Sin embargo, no hay datos normativos para niños y además de este dominio en particular, se debe proceder con cautela a la utilización de traducciones al español, ya que no existe una correspondencia exacta entre la adquisición de ciertas estructuras gramaticales de vocabulario en diversas lenguas. La utilización de pruebas traducidas pueden conllevar impresiones diagnósticas erróneas. La evaluación psicológica infantil incluye evaluación de la expresión, repetición y comprensión del lenguaje. Al hablar de las habilidades motoras, las alteraciones en las habilidades motoras pueden reflejar inmadurez cerebral asociadas a un problema de desarrollo o pueden ser la manifestación de una lesión cerebral. Usualmente, las primeras se van a reflejar como síntomas neurológicos menores o blancos. Por ejemplo,
incapacidad para saltar en un pie o dificultad para realizar movimientos alternos en los dedos, mientras que el segundo se vislumbran con signos neurológicos mayores, ejemplo, una hemiplegia. Los signos blandos no significan en sí mismos una lesión, mientras que los otros usualmente apuntan a una lesión en el sistema motor. La evaluación de habilidades motoras variablemente consiste de acuerdo a la edad de los niños. De acuerdo a cambios en estas habilidades se observan en los primeros años de vida y por consiguiente, para niños pequeños el desarrollo de la motricidad gruesa es un signo importante de integridad neurológica, en tanto que para los niños mayores se atienden aspectos más específicamente a través de la determinación de la presencia de signos neurológicos blandos. La evaluación de signos neurológicos blandos es importante sobre todo en el niño escolar. Algunos de los signos neurológicos blandos más frecuentes son la realización de movimientos asociados innecesarios, la reproducción contralateral simultánea de movimientos solicitados en un lado del cuerpo, conocido como sinsenias, trastorno de tono muscular, hiper o hipotonía, dificultad para movimientos rápidos alternantes con las manos, conocido como la disdiastesia o la de la oposición digital, dispraxia en la utilización de lápidas, disconstrucción o pérdida del equilibrio. Al caminar sobre una línea o pararse un pie y orientación y problemas de discriminación derecha-izquierda. Igualmente, se incluye la impersistencia motora al mantener extendidos los brazos o las piernas. Los signos neurológicos blandos son variables y pueden ser normales a una edad temprana. La batería ENI ofrece una escala de evaluación de estos signos. Su detección y análisis depende de la experiencia clínica del evaluador. Con relación a la evaluación de la motricidad gruesa y fina en niños pequeños, existen escalas que atienden a estos aspectos. Quizá la más utilizada es la escala de Bayley. La preferencia manual. La determinación de la dominancia manual se fundamenta en dos aspectos. Primero, en cuál de las dos manos se utiliza más para la actividad específica. Y segundo, cuál es la mano más hábil para esa actividad. La preferencia se establece desde muy temprano en el desarrollo y la destreza se va perfeccionando con el tiempo. Con relación a la preferencia, toman en cuenta dos aspectos principales: la consistencia y la congruencia. La consistencia se refiere a si es la misma mano y se prefiere para la misma actividad específica. Y la congruencia se relaciona con el hecho que la preferencia sea para realizar la actividad, la misma mano, el mismo oído o el mismo pie. Una preferencia no definida dada por la falta de consistencia o bien por la falta de congruencia a muy temprana edad puede ser muy sugestiva para la deformación motora. A su vez, una pobre utilización de una mano antes de los 2 años puede sugerir una lesión cerebral contralateral a la mano que no se utiliza. Hay cuestionarios para la determinación de la preferencia manual. Uno de los más comunes es el inventario de la alteridad de Edimburgo, que incluye 10 ítems y que describe las acciones unimanuales. Ejemplo, ¿qué mano utiliza para cortar con las tijeras? ¿Con qué mano se lava los dientes? Y se obtiene el coeficiente lateralidad. Algunos clínicos evalúan la dominancia ocular y pedal. Esta lateralización es frecuente e incongruente con la preferencia manual y no necesariamente se asocia con la lateralización cerebral. En la evaluación de neuropsicología infantil ENI también se incluye un cuestionario para evaluar la preferencia manual. Existen pruebas que evalúan la velocidad, fuerza y destreza, tales como SILAN, la Finger Tapping Test de Wolfson de 1992 o la prueba de clavijes de Klopp de 1963, que pueden dar información sobre las diferentes preferencias manuales del niño, tanto como la preferencia o destreza. La apraxia. La apraxia puede definirse como un trastorno de ejecución de movimientos aprendidos en respuesta a un estímulo, que normalmente desencadenan el movimiento del individuo, a la condición de los sistemas aferentes y eferentes requeridos que se encuentran intactos y en ausencia de trastornos atencionales o falta de cooperación. El punto crucial se refiere al hecho de que el paciente posea las potencialidades para la ejecución apropiada del movimiento y de hecho logre en diversas circunstancias pero fracasa, además cuando el acto debe ejecutarse en respuesta a la orden del evaluador. La apraxia supone
Entonces, una ausencia de dificultades motoras tales como la parálisis, la ataxia, la coreostasis, los déficits perceptuales, alteraciones graves en la comprensión y deterioro mental. Esto no excluye a los pacientes apráxicos que pueden tener en cuenta trastornos motores, lingüísticos, perceptuales adicionales, pero no lo suficientemente graves para explicar la apraxia. La evaluación de la apraxia incluye pedirle al niño que realice movimientos con las extremidades superiores de la cara, la boca y con los ojos. A continuación te hablaré de una posible guía para evaluar los diferentes tipos de apraxia. Apraxia en las extremidades. Orden verbal de imitación, movimiento y movimiento de, que pueden entenderse como decir adiós, acercarse, negación, dar las indicaciones de peinar, cepillarse, serruchar, cortar con unas tijeras y martillar un clavo. El movimiento sin significado de orden verbal. Colocar la mano en el hombro opuesto, colocar el dorso de la mano sobre la frente, colocar la mano sobre el pecho, dibujar un 8 en el aire, hacer un círculo en el aire, colocar la palma de la mano sobre su cabeza, colocar la palma de la mano en la nuca y tocarse la barbilla con los yemas de los dedos. La apraxia ideacional. Uso de los objetos. La preparación del envío de una carta, la secuencia para la necesaria para prender una vela y la secuencia para calentar agua. La apraxia bucofacial. Órdenes verbales. Hacer cara de mal olor, mostrar los dientes, sacar la lengua, colocar la lengua a la derecha, colocar la lengua a la izquierda, con la lengua limpiarse la parte superior de los labios, inflar las mejillas, silbar, mostrar cómo dar un beso, con la lengua hacer el sonido de un caballo trotando, soplar y tomar líquido con un pitillo, también conocido como sorbote, popote o pajita. Apraxia oculomotor. La búsqueda visual, los seguimientos de los objetos, los movimientos de los órdenes bajo la parte verbal. La apraxia troncopedal. Hacer una venia, arrodillarse, caminar hacia atrás, pararse como un boxeador, bailar y sentarse. La apraxia construccional. Un dibujo espontáneo, la copia en sentido de una casa, que puede también utilizarse como la figura del rey, o el ensamble de cubos. Hemos llegado al fin de nuestro podcast. Si has llegado hasta esta parte, queremos agradecerte por escucharnos. Recuerda, todos tus comentarios son valiosos para mejorar nuestro material. Además de ello, no olvides suscribirte a nuestro canal. Recuerda seguirnos por nuestras redes sociales Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Recuerda que te habló Fernando Romero. Nos vemos en una próxima. Con este programa.